Es claro que toda institución seria va a contar con algún tipo de organización. Como parte de esa organización, probablemente va a contar con una visión, una misión y una serie de objetivos. La iglesia, siendo una organización o una institución, parece ser que hoy en día carece, y no solo la iglesia o las iglesias, las iglesias o algunos ministerios carecen de una visión concreta sobre el ministerio. Se reúnen, oren, recogen ofrendas, etc. Pero sin un norte, sin saber a dónde ir, algo así como golpeando el aire. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 26, es el apóstol Pablo hablando y diciendo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y si algo no debemos hacer como iglesia, como el ministerio, es no tener un norte. Si algo no debemos hacer es golpear el aire, trabajar como a la aventura, como si le estuviéramos golpeando, mayor expresión, el aire. Creemos sinceramente que la iglesia, como institución, como organización, debe contar con los elementos mínimos necesarios para organizarse. Recuerdo al Señor Jesucristo en el libro de Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 28 al 29, decir: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. El mismo Señor Jesucristo habló de esa necesidad, de contar con los elementos mínimos en la organización o planificación de nuestras iglesias o de nuestros ministerios. Por eso, número uno, nosotros debemos contar con una visión. Cuando nosotros estamos hablando de contar con una visión, estamos hablando de tener un norte. Cuando estamos hablando de una visión, estamos hablando de lo que visualizamos al final del camino. Nuestra meta en la vida, como iglesia, como ministerio, aquello que nosotros queremos lograr, aquello que nosotros queremos alcanzar y a lo que le vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Si esta es una visión ministerial, a mí me parece que toda visión ministerial debe venir de la mente y del corazón de Dios. Él es el jefe, ¿no? Él nos llamó al ministerio. Es por eso que en este capítulo vamos a estar hablando de esa organización mínima que como iglesia o ministerio debemos tener. Vamos a estar hablando de la visión del ministerio. Vamos a estar hablando de qué es la misión y cuáles son los objetivos que Dios nos ha trazado. Hablando de la visión, vuelvo a repetir, la visión del ministerio no debe ser dada por Dios. O sea, debe venir de la mente y del corazón de Dios. Por lo menos así dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, en el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo:
escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ay, Dios y el profeta tenían una conversación y Dios le dice a Habacuc: yo tengo una visión para ti. Esta es la visión que yo tengo y debes escribirla para que todos la conozcan, para que todos la practiquen, para que todos la sigan, para que todos la desarrollen. Así que si usted tiene o no tiene una visión en el ministerio, bueno, debería tenerla, pero esa visión no debe ser de la ocurrencia de nadie, debe venir, vuelvo a repetir, de la mente y del corazón de Dios. Por lo tanto, la visión debería ser el resultado, la visión del ministerio debería ser el resultado de la oración y el estudio concienzudo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga como pastor? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga como ministro? ¿A qué debemos dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando los profetas oyeron hablar de la salvación de Dios, de la salvación en Cristo Jesús, ¿qué hicieron? Bueno, casualmente lo que estamos diciendo. Comenzaron a estudiar las Escrituras de manera concienzuda. Y dice el texto, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Nosotros debemos inquirir diligentemente e indagar acerca de la visión del ministerio. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál debe ser nuestro norte? ¿A qué le debemos dedicar nuestro esfuerzo? La visión en el ministerio es el resultado de la oración y el estudio concienzudo de la palabra de Dios, no del escrutinio de Google o de Wikipedia. Eso es lo que dice el Señor. Esta tiene que ser una visión relacionada con el plan y la voluntad de Dios para toda la humanidad. Es una visión que debe estar relacionada con la salvación y la restauración de la imagen perdida del hombre. Yo no sé si usted recuerda lo que dice Romanos 8:28 porque es muy citado, pero la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, es el apóstol Pablo hablando de manera muy concienzuda, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Recuerda usted que sigue? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y él sigue diciendo en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Y para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. De manera que definitivamente la visión de Dios tiene que estar relacionada con esta verdad. ¿Cuál verdad? La salvación del hombre y la restauración de la imagen perdida del hombre a la imagen de Dios. Dios no quiere salvarnos solamente por salvarnos, aunque en su grande amor Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere salvarnos para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso sí fuimos predestinados, para ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. No olvidamos, y puede buscarlo conmigo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, lo que el apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo está hablando de una transformación integral del nuevo creyente, de la renovación del nuevo creyente. A veces decimos: es que yo quiero saber, es que yo quiero conocer la voluntad de Dios, y nos desesperamos y le preguntamos a uno y a otro: pastor, ¿usted podría explicarme cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Mire, preocúpese primero, como dice el apóstol Pablo,
para sufrir una transformación integral en su vida, una renovación de su mente, porque el apóstol Pablo está diciendo que cuando eso suceda, usted va a entender ampliamente cuál es la voluntad de Dios para su vida. De manera que en 2 de Corintios 5, 17, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué cosa? Nuevas. De manera que esta visión debe estar relacionada con el plan y la voluntad de Dios para toda la humanidad. Tiene que estar relacionada con la salvación del hombre y la restauración de la imagen perdida del hombre a la imagen de Dios. Una visión tan clara que nosotros podamos ponerla por escrito y todo el mundo pueda entenderla. Una visión tan clara que podamos ponerla por escrito y enseñarla como un dogma de la iglesia. O sea, una visión no es necesariamente algo que se acepta o no. Debe ser parte de las dogmas o de los artículos de fe de nuestra iglesia. En Isaías, en el capítulo 30, en el versículo 8, el profeta nos dice, Isaías capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Yo sinceramente creo que si la visión del ministerio no es parte de la constitución de la iglesia, de los artículos de fe de la iglesia, si no está por escrito, no va a ser enseñada ni transmitida a nadie. Se va a perder. Yo he escuchado pastores y ministros decir, yo tenía una visión, pero de repente la perdí. Porque debe ser escrita como una dogma de la iglesia, porque debe ser escrita, y enseñada y transmitida a los demás como una dogma de la iglesia. ¿Cuál es la visión que nosotros debemos tener en el ministerio? Bueno, en este caso, yo voy a compartir mi visión sobre el ministerio. La visión que yo creo que, sinceramente, Dios nos ha dado. Al estudiar y considerar lo que la palabra de Dios dice al respecto. ¿Qué encontramos o qué hemos encontrado en la palabra de Dios? Bueno, lo que hemos encontrado es que Dios tiene un plan y tiene que ver con el establecimiento de un reino santo y eterno aquí en la tierra. Y no podemos decirlo de otra manera, un reino santo. Y a veces extraemos esa palabra y decimos que Dios quiere establecer un reino aquí en la tierra, pero olvidamos el santo. Dios quiere establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Déjeme decirle que cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, abrió las ventanas de los cielos y miró el futuro, ¿qué fue lo que vio? Lo que posteriormente nos reveló en las Sagradas Escrituras. Un reino santo y eterno constituido aquí en la tierra. ¿Usted recuerda lo que dice? Me imagino que sí, sobre todo en esta época que recién acaba de pasar las fiestas navideñas. Lo que dice Isaías 9:6, yo creo que todos lo recuerdan. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero a veces olvidamos o no recordamos lo que dice el versículo 7. ¿Y qué dice el profeta en Isaías en el capítulo 9, en el versículo 7? Y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, si un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y para qué nos es dado? Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 7, para constituir un imperio, para constituir un reino aquí en la tierra. Recordamos también en Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 1,
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un día, dice, va a levantarse un vástago, dice, del tronco de Isaí. Un día va a levantarse un hombre del linaje de Isaí, de la ciudad de Belén, de la casa de David. Un vástago va a levantarse. ¿Y qué va a hacer este vástago? Bueno, yo voy a leerlo. Pero dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo, dice, con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cuerda de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces estamos hablando de que al escudriñar las sagradas escrituras encontramos que Dios tiene un plan, el plan de constituir un reino santo y eterno, que cuando Dios miró al futuro, contempló lo que posteriormente nos reveló, un reino santo y eterno establecido aquí en la tierra, a través del Señor Jesucristo, quien dice va a establecer un reino de paz y justicia, en la cual el ser humano va a convivir con la naturaleza en total armonía. Y los mismos animales de la naturaleza van a convivir entre ellos en total armonía. Eso es lo que contemplamos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 44 al 45. Recordamos la visión de la estatua que tuvo, la visión que tuvo Nabucodonosor sobre una estatua con cabeza de oro, pechos y brazos de plata, lomos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Recuerda, y que cada uno de estos elementos de esta estatua representa un reino. Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, o el antiguo imperio romano, y el imperio romano, entre comillas, restaurado por el anticristo, conformado en un principio por una confederación de 10 naciones representada por los dedos de los pies, entre barro y hierro. Bueno, pues dice que en la época de estos reyes, de la confederación de naciones, en la época del anticristo, va a ser cortada una roca de un monte y va a caer sobre la estatua y la va a desmenuzar, y de ahí va a surgir un reino que va a perdurar por los siglos de los siglos. En Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 2, la palabra de Dios habla de que un día la ciudad santa de Jerusalén va a descender del cielo. Allí en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 9 y 10. Y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Yo voy a afirmar conteniendo la iglesia. Y en el capítulo 22, en el versículo 5, dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara. ¿Dónde? La ciudad santa de Jerusalén. Va a hacer descender del cielo. Y el Señor entonces establecerá, según lo que estamos leyendo, un reino eterno, santo y eterno aquí en la tierra. Porque, replico, y reinarán por los siglos de los siglos. Por lo tanto, esto es lo que a lo que vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo.
no hacer que la iglesia crezca. Eso debería ser un resultado, una consecuencia. Debemos dedicar nuestro esfuerzo a contribuir con el establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. Esta es nuestra visión, esto es lo que vemos, este es nuestro norte. Eso es lo que nos manda el Señor. Yo me atrevería a decir, no es opcional. En Mateo, si recordamos, en el capítulo 13, en el versículo 17, Juan el Bautista, como parte de su predicación, comienza a decir, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Posteriormente, Juan el Bautista muere y entonces se levanta el Señor Jesucristo y comienza a predicar ahí en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 17, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Posteriormente, el Señor llama a 12 y en el capítulo 10 del libro de Mateo, en el versículo 7, envía a sus discípulos a predicar un mensaje en particular. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 14, nos dice la palabra de Dios. Un día. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo llama al evangelio que predicamos? El evangelio del reino. Porque a esto es lo que debemos dedicar el tiempo. A establecer, a contribuir con el establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, este concepto o esta visión debe afectar toda la vida de la iglesia. Su quehacer, la enseñanza, la predicación, el programa de trabajo, los diferentes ministerios, las decisiones que tomamos, todo debe girar en torno a esta visión. Por eso es parte de nuestra organización. No vamos a hacer nada que no nos permita alcanzar esta visión. Hermano, ¿qué le parece si hacemos hermanos? ¿Qué le parece si hacemos esto, hermano? Bueno, ¿contribuye con esta visión? No, entonces no lo vamos a hacer. Un ejemplo sería el de un joven deportista que tiene madera, tiene pasta para llegar a ser un gran futbolista, tal vez más grande que Pelé, que Cristiano Ronaldo o que Leo Messi. Y tiene una visión. Ser el mejor futbolista de todos los tiempos, lo tiene aquí. Yo quiero ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Esa es su visión. Eso es lo que quiere alcanzar, eso es su norte. Por lo tanto, a esto le va a dedicar todo su tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, todo en su vida se va a ver afectado. Todo. Porque él tiene una visión. Quiere ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Esto va a afectar sus finanzas. Va a dejar de hacer gastos superfluos. Va a comenzar a ahorrar e invertir su dinero en lo que realmente importa. Por lo tanto, va a contar con un presupuesto. ¿Sabía usted que hay iglesias y ministerios que nunca han tenido un presupuesto? Que no saben cómo captar dinero y cómo gastarlo. Todo va a verse afectado en la vida de este joven. Ahora va a contar con un programa de entrenamiento. Ahora va a contar con la supervisión de un nutriólogo. O un nutricionista, perdón. Ahora va a contar con un programa de alimentación. Ahora no va a poder tomar y comer todo lo que quiere tomar y quiere comer. Ahora va a tomar y comer lo que sea necesario para alcanzar su visión. Va a contar con un horario. Va a pegarse a él. Hora de levantarse y hora de acostarse. O sea, ya no es que se va a levantar a las 2 de la tarde y se va a acostar a las 3 de la madrugada, porque ya no puede trasnochar. Toda la vida de este joven se va a ver afectada. Si la iglesia va a contar con una visión, esa visión debe afectar todas las diferentes áreas ministeriales
de la iglesia. Eso es una visión, un norte, algo que queremos alcanzar, algo a lo que vamos a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo, dedicación. Número 1. Número 2. Necesitamos contar con una misión. Yo voy a compartir con usted lo que he encontrado en la palabra de Dios. La visión tiene que ver con lo que queremos alcanzar. La misión tiene que ver con lo que vamos a hacer para alcanzar nuestra visión de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Bueno, está bien, dice usted, Dios tiene un plan, el plan de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. ¿Pero cómo? Bueno, ahí es donde entra la misión, ¿verdad? Ahí es donde entra nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. La misión, al igual que la visión, debe venir de la mente y del corazón de Dios. Bueno, Señor, tú quieres que yo establezca un reino santo o que contribuya con el establecimiento de un reino santo y eterno aquí en la tierra, pero ¿cómo lo hago? Bueno, esta misión, este trabajo, debe venir de la mente y del corazón de Dios. Yo imagino que no es lo mismo en Somalia que en Nueva York, por ejemplo. Entonces, una misión que esté relacionada con el plan y la voluntad de Dios, de alcanzar al hombre, de salvar al hombre, de restaurar la imagen del hombre a la imagen de Dios. Una misión clara que podamos ponerla por escrito y enseñarla también como dogma de la iglesia. Este es el trabajo que vamos a hacer. Pero ¿por qué nos dedicamos a esto? ¿Por qué nos dedicamos a aquello? ¿Por qué no hacemos esto otro? Bueno, porque esta es la misión que hemos determinado, que viene de la mente y del corazón de Dios. Entonces este es el trabajo que vamos a hacer para alcanzar nuestra visión. ¿Cuál es esta misión? Vuelvo a repetir, voy a compartir lo que yo he encontrado en las Sagradas Escrituras. Yo he encontrado en las Sagradas Escrituras, número 1, que el hombre es pecador. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El hombre es pecador. Por lo tanto, para que el hombre pueda formar parte del reino santo y eterno de Dios, debe ser restaurado a la imagen de Dios. Así de simple y sencillo. Para que el hombre es pecador y para que pueda formar parte del reino santo y eterno de Dios, su imagen debe ser restaurada a la imagen de Dios. Recordamos lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 14, sin santidad nadie verá a Dios. Recordamos lo que dice en 1 Corintios 15, en el versículo 50 al 52, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son corruptas, porque están contaminadas simplemente con el pecado. Recordamos lo que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan en el capítulo 3. Os digo, os es necesario nacer de nuevo. Y el que no nace del agua, el que no nace del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Es así de sencillo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que el Señor quiere. Recordemos que cuando el hombre desobedeció a Dios, se contaminó con el pecado y se abrió un abismo entre el hombre pecador y Dios. Por eso fue echado del huerto del Edén, entre otras cosas. Por lo tanto, si la imagen del hombre es imperfecta, por lo tanto, si el hombre es pecador, para que pueda formar parte del reino santo y eterno, su imagen caída debe ser restaurada. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Contribuir con la restauración de la imagen del hombre a la imagen de Dios. De hecho, en la Gran Comisión, el Señor nos manda ¿a qué cosa? Nos manda a ser discípulos, no a ganar almas para Cristo, y no es una contradicción. Digo esto porque podemos organizarnos y salir a la calle y evangelizar, y estar satisfechos con que una persona aceptó a Cristo o 10,000, y si 10,000 aceptaron a Cristo, mejor.
Pero yo le hago una pregunta. ¿Y qué pasó con esas 1,000 personas o esas 10,000 personas? Esa es la diferencia. La palabra de Dios está diciendo que el Señor nos mandó a ser discípulos, no a ganar almas. Entonces no debemos conformarnos solamente con ganar almas, debemos darles seguimiento. Y eso es lo que el Señor está diciendo, ese es el énfasis. No los dejen botados, que no sean abortivos. Si una persona aceptó a Cristo, debemos hacer lo que sea para darle seguimiento a esa persona, para que su imagen sea totalmente restaurada a la imagen de Cristo. Si nosotros ganamos a una persona para Cristo, esa persona podría crecer y desarrollarse, querer buscar una iglesia, comenzar a leer la Biblia, orar o no, que es lo que dicta la experiencia. Entonces, debemos darle seguimiento. Y es parte de nuestra misión. No solo salir y predicar el Evangelio, sino darle seguimiento a las almas que aceptaron a Cristo. Por lo tanto, tendremos que contar con un programa de trabajo con objetivos claros y definidos que nos permitan promover el reino de Dios, el reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra, y contribuir con la restauración de la imagen del hombre a la imagen de Dios. Número 3. Acabamos de mencionarlo. Necesitamos contar con objetivos concretos. Los objetivos concretos abarcan las diferentes áreas en las que vamos a trabajar para alcanzar la restauración de las vidas de las personas. De las vidas de las personas de nuestra comunidad, de nuestra provincia, de nuestra nación, de nuestra región, del mundo entero. ¿Qué encontramos al estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles deben ser nuestros objetivos en el ministerio? ¿A qué áreas debemos dar prioridad? Bueno, al estudiar las Sagradas Escrituras encontramos que desde un principio el Señor tuvo que trazarse una meta, la restauración de la imagen del hombre a la imagen de Dios. ¿Y cómo pretende Dios hacer esto? Bueno, por medio de la predicación del Evangelio. Debemos salir y predicar el Evangelio. ¿Sabe que ya casi nadie lo hace? Casi ninguna iglesia de manera organizada está saliendo a su comunidad a predicar el Evangelio, y hasta donde yo recuerdo es un mandato. Nadie está enseñando a la gente de su iglesia para que simple y sencillamente tenga la capacidad y el conocimiento de hablar de Cristo a otras personas. Uno a uno, cuando está en la clínica, cuando está en el hospital, cuando está en el banco, cuando está en el parque, cuando lo visita su familia. De manera que, número 1, por medio de la predicación del Evangelio, la formación de los creyentes, la formación de los líderes, el establecimiento de nuevas iglesias y el sostenimiento de la obra misionera. Es lo que hoy podríamos llamar reproducción espiritual. Hubo un libro hace muchos años, muy bueno, un folleto que se llamaba La reproducción espiritual y hacía énfasis en la ganancia de almas. Yo creo que al leer las Sagradas Escrituras encontramos que la reproducción espiritual va más allá. Debemos ganar las almas, pero debemos contribuir con ellas para que puedan ser conformadas a la imagen del Señor Jesucristo. Aquí es donde entra la formación de los nuevos creyentes, o de los creyentes. Aquí es donde entra el discipulado, un concepto que ha sido olvidado o borrado de las iglesias, o que tiene que ver con 16 lecciones. Bueno, tendríamos que ser mejores maestros que el Señor Jesucristo, porque Él duró más o menos 3 años, o 3 años y medio, discipulando, formando a los 12 y posteriormente a los 70. Y nosotros lo vamos a hacer a través de 16 lecciones en 4 meses. Oiga, somos mejores que el Señor Jesucristo. El discipulado es un proceso de formación que dura toda la vida. Empieza en un momento y debe tener continuidad. 5 objetivos concretos. La predicación del Evangelio, la formación de los creyentes, la formación de líderes. Hoy para ser líder en la iglesia solo tenemos que levantar la mano. Mire, necesitamos un diácono, necesitamos un maestro de escuela dominical, necesitamos un líder de jóvenes, necesitamos un ministro de alabanza, ¿verdad? Nada más. Los líderes en la iglesia no son el resultado de la formación de nadie. A esto entonces llamamos hoy en día la reproducción espiritual.
la cual no solo consiste en ganar almas para Cristo, sino conformarlos a la imagen de Cristo. ¿Recuerda usted lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12? Efesios capítulo 4, versículo 11, Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. En el versículo 11 lo que dice es que el Señor constituyó apóstoles en algún momento, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora sí, leemos el versículo 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿para qué el Señor estableció líderes en la iglesia? Bueno, aquí está diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo ha dejado de ser edificado, porque no cuenta con líderes capacitados y formados para hacer ese ministerio. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Reproducción espiritual, bórrelo de su mente, no es ganar almas. Reproducción espiritual es ganar almas y darle seguimiento, comenzar a formarlas y discipularlas. Y seguimos formándolas y discipulándolas para sacar los líderes que los ministerios de nuestra iglesia requieren y necesiten. Líderes capacitados y formados para ese ministerio, para edificar la iglesia. Y a través de ellos quizás podamos salir a otros lugares y formar otros grupos y formar otras iglesias. Y bueno, tal vez a través de ellos y la enseñanza que les estamos transmitiendo, podamos contribuir con el sostenimiento de la obra misionera. ¿Cómo cuesta hoy sostener la obra misionera? No será por falta de objetivos concretos en nuestra iglesia. Este concepto lo encontramos presente a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Por ejemplo, al leer Génesis descubrimos que el énfasis del libro de Génesis es la reproducción. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? De reproducción espiritual. Nosotros lo entendemos como evangelismo. Debemos evangelizar. Cuando llegamos al libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, parece que el énfasis cambia. En estos libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el énfasis es la transmisión de conocimiento. Dios dándole leyes e instrucciones al pueblo, Moisés compartiéndola con los líderes del pueblo, los líderes del pueblo con los padres y con los hijos y con todos los demás. El énfasis es la transmisión de conocimiento. Nosotros lo interpretamos como el discipulado. Debemos darle seguimiento, debemos darle formación, debemos compartir conocimiento con ellos. Al llegar al libro de Josué, encontremos que el énfasis en el libro de Josué es el establecimiento del pueblo prometido, el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra prometida. Y es que casualmente los nuevos creyentes pueden ser establecidos en la iglesia con mayor facilidad y con mayor arraigo cuando son enseñados, cuando son formados y cuando son discipulados. En mi poquita experiencia, las personas que echan raíces en la iglesia son aquellas personas que han pasado por un proceso de formación y son los que se convierten en líderes. Uno de los propósitos primordiales del discipulado es el establecimiento de los nuevos creyentes en la iglesia. ¿Para qué? Para su edificación. Al llegar al libro de Jueces, encontramos un paréntesis. Porque el libro de Jueces habla de la necesidad de líderes o los perjuicios de no contar con los líderes aptos para el ministerio. Mientras Josué y los ancianos vivieron, el pueblo estuvo encaminado. Pero cuando Josué y los ancianos murieron, la palabra de Dios dice que toda aquella generación se perdió. Usted puede leerlo en el libro de Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 7 al 13. Y toda una generación se perdió. Y comenzaron a adorar a los Baales, a ofrecer sacrificios a los Baales. Y se olvidaron de Dios. Igual, uno de los propósitos primordiales del discipulado es la formación de líderes. Por eso usted debe contar
con un programa de discipulado. La mayoría no contamos con un programa de discipulado. Dividido en niveles. Las 16 lecciones de las que muchas veces se habla, eso abarca el primer nivel. En mi caso, tenemos un programa dividido en 3 niveles. El segundo nivel comprende una serie de estudios, de capacitación y formación. Y si cumple con los objetivos del primer nivel, lo pasamos al segundo. Y si cumple con los objetivos del segundo nivel, lo pasamos al tercero. Y en el segundo nivel vamos a comenzar a ponerlo a trabajar como asistente de escuela dominical, saliendo a evangelizar con otro, saliendo a discipular con otro, etc. Y a comenzar a asignarle responsabilidades. Cuando pase al tercer nivel, esperamos que ya esté al frente o formando parte de un equipo, de un ministerio. Pero la mayoría no contamos con un programa. Contamos con 16 lecciones. A veces no son ni 16, a veces son 10, o a veces son hasta 8 o 4. ¿Verdad? Entonces, Jueces nos habla de eso, de la necesidad de líderes o de los perjuicios de no contar con líderes capacitados en la iglesia. De manera que uno de los propósitos primordiales del discipulado, como ya dijimos, es la formación de líderes que se encarguen de desarrollar los diferentes ministerios en la iglesia conforme a la visión, conforme a la misión y los objetivos trazados. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 2? ¿Qué le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en la iglesia de Cristo es la falta de líderes idóneos. Con todo respeto, pero no distinguen la mano derecha de la izquierda. Y muchas veces enseñan por criterio, no como resultado concienzudo del estudio de la palabra de Dios. Es más, muchos maestros de escuela dominical no saben estudiar la palabra de Dios. Y no es culpa de ellos. Es nuestra responsabilidad enseñarles cómo hacerlo. A partir del 1 de Samuel y hasta el libro de Malaquías encontramos un patrón. Encontramos, por ejemplo, la aparición de algunos personajes o conceptos. El pueblo de Israel, yo lo haría de un mundo de personas con las cuales trabajar, evangelizar, discipular y a quienes formar. Pero encontramos diferentes tipos de líderes. Los sacerdotes, hablemos de los líderes ministeriales, los levitas, los servidores del santuario, los profetas, los administradores de la palabra, el rey, el responsable de impulsar la visión del ministerio. Podríamos decirlo que el ministro del gobierno teocrático de Dios. Si usted quiere saber más, creo que en nuestro canal Iluminando las Sendas y todo pegado, puede buscar una serie de estudios y videos, creo que se llaman La Teología del Discipulado, y hablamos más detenidamente de todos estos conceptos. Lo que sí vamos a decir en este capítulo es que la iglesia es un cuerpo bien organizado, o sea, debe ser un cuerpo. O ¿cómo lo digo? La iglesia es más que un cuerpo, es un cuerpo bien organizado, donde cada miembro cuenta con diferentes dones para cumplir con su función dentro del cuerpo de Cristo. Hoy yo no sé si decirlo, porque no quiero ofender a nadie, pero la iglesia es algo así como renca, así como medio tuerta, ¿verdad? Así como media sorda, porque los miembros no cumplen con la función por las cuales fueron llamados. La palabra de Dios dice claramente que la iglesia es un cuerpo con diferentes miembros, donde cada uno cumple una función. Usted puede leerlo en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 4 al 18. Y esa función es determinada por el Espíritu Santo, no por lo que yo quiero. Yo conocí a un joven que decía, es que yo me voy a ir de la iglesia y voy a ir a aquella otra iglesia, porque en esa iglesia sí creen en los dones, yo también.
Y en esa iglesia yo voy a adquirir el don de sanidad y voy a andar por todo el mundo sanando a las personas y resucitándolas de entre los muertos. Y yo le pregunté, ¿y eso es lo que Dios quiere para su vida? ¿No será que eso es lo que usted quiere para salir del anonimato y que todo el mundo ponga sus ojos sobre usted? Eso es vanidad y vanagloria. ¿Y si Dios tiene para usted otro don, otra función? Bueno, somos nosotros los líderes los encargados de ayudar a los nuevos creyentes a través de la formación que les damos a descubrir sus dones y la función que ocupan dentro del cuerpo de Cristo, para que la iglesia no ande así como chueca. Quizás por eso, al considerar estos conceptos en el Antiguo Testamento, es que vemos al Señor Jesucristo desarrollando estos conceptos con sus discípulos y también con los 70. Y vemos a los apóstoles haciéndolo con sus discípulos, y vemos a la iglesia del Nuevo Testamento haciendo lo mismo. ¿Qué? Salían y predicaban el Evangelio, formaban a los nuevos creyentes a través del ministerio del discipulado, capacitaban a los líderes y los dejaban en diferentes iglesias, establecieron nuevas iglesias. Pero de repente, por ejemplo, en Filipenses se encuentran iglesias que comenzaron a promover el sostenimiento de la obra misionera. Y comenzaron a decir al apóstol Pablo, mire, usted no está solo, vamos a darle sostén económico para que usted pueda dedicarse a la predicación de la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Entonces encontramos que el Señor Jesucristo, si se puede decir así, desarrolló el modelo que se encontraba en el Antiguo Testamento. Salió a predicar el Evangelio, formó a los nuevos creyentes, capacitó líderes. Y vemos a los apóstoles haciendo lo mismo, predicando el Evangelio, formando a los nuevos creyentes, capacitando líderes y estableciendo iglesias y sosteniendo la obra misionera. Por lo tanto, este es el legado que nos ha sido dado a nosotros hoy día, para que no estemos golpeando como el aire, como los abejones de mayo, que no sabemos ni dónde venimos ni para dónde vamos. Si nos ocupamos en una visión y una serie de objetivos concretos, estaremos haciendo lo que Dios quiere. De manera que somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Seguir trabajando como estamos trabajando, golpeando el aire. O vamos a doblar rodillas y conversar con Dios. Y decirle, Señor, yo quiero comenzar a estudiar tu palabra de manera concienzuda. Porque yo quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga, cuándo y cómo y de qué manera. Esta es mi visión del ministerio. Según yo, el resultado del escrutinio de las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que yo quiero desarrollar cada día de mi vida. Si tú tienes algo mejor, adelante. Si viene de Dios, adelante. Pero no podemos seguir golpeando el aire. Que Dios me lo bendiga. Soy Carlos Corrales, que la pases bien.